En esta serie en la que nos estamos acercando a la palabra desde una manera quizá un poco superficial, porque lo que queremos es tener una idea general de lo que hay en cada sección de la Biblia. Hoy vamos a acercarnos al Apocalipsis, el significado de este libro. Y resumir un libro como este en una sola clase es realmente complicado. Un libro que ha estado siempre rodeado de polémica y sobre todo de malos entendidos. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en él. En primer lugar, hacer una advertencia. Es un libro que fue escrito con un público determinado, con unas necesidades determinadas y en un tiempo determinado. Y eso debemos tenerlo en cuenta cuando estamos leyéndolo. El autor tradicionalmente ha sido Juan, el mismo autor que hizo el cuarto evangelio y que también hizo las 3 epístolas previas precisamente al libro de Apocalipsis. Pero realmente cuando estudias el griego, cuando estudias el idioma, pues hay quien dice, sobre todo los entendidos, que el griego es un poquito más extraño, que usa referencias diferentes a las que usaba en los evangelios y en las epístolas, por lo cual podría ser que fuese otra persona diferente. Lo que sí sabemos es que se llamaba Juan y se da ese nombre en 4 ocasiones en el Apocalipsis y que era un dirigente de referencia en las diferentes comunidades cristianas, que incluso podría haber sido el fundador de esas iglesias y por eso era reconocido como tal. A nosotros, que sea exactamente o no el hijo de Zebedeo, no nos afecta tanto por cuanto que, como ha hecho la Iglesia siempre, lo reconocemos como un libro canónico, un libro que está con pleno derecho en las Escrituras, un libro que está ahí para inspirarnos, para que el Señor nos hable a través de él. Si vamos a los primeros lectores desde luego son las 7 iglesias a las que se refieren los primeros capítulos, situadas en el entorno que ahora llamamos Turquía. Y por el contexto sabemos que eran judíos convertidos al cristianismo, si no, no podrían entender lo que Juan va contando. Los cristianos receptores estaban en una constante disyuntiva, si ceder a la sociedad, ceder a las costumbres sociales o rebelarse contra ellos. Para muchos de ellos, inclusive, cualquier cesión era una idolatría. Y el mismo Juan por eso estaba exiliado en Patmos, según dice la tradición. Y el que no cedía a esas influencias, pues muchas veces lo que acababa con él era la persecución, lo que tenía era sufrimiento y demás. Por lo tanto, es un libro que tiene un primer objetivo, que es fortalecer a aquellos que están sufriendo por las consecuencias de tener fidelidad en el Señor. La primera palabra del libro es Apocalipsis, que da nombre a todo este libro y que significa revelación, que no solo da nombre a este libro, sino da también nombre a todo un género de literatura judía, de literatura que había en esa época, desde el 400 antes de Jesucristo hasta el 400 después de Jesucristo. Pero este libro no es exactamente de ese género, a pesar de que le dé nombre, debido a que tiene ciertas características que lo diferencia. Una de ellas que habla de lo que va a pasar en el cielo y sobre todo porque el objetivo es mostrar cómo los justos, aunque sufren, al final la victoria será del Señor y de su pueblo. En español, hablar de Apocalipsis nos suena a destrucción del mundo, últimos tiempos, batalla final, pero a los primeros lectores no les pasaba eso. Para ellos era una palabra normal, era algo normal el leer también de todos estos temas. A pesar de los debates posteriores, como hemos dicho antes, este libro siempre fue considerado palabra de Dios por sus primeros y por sus segundos lectores. Por eso se ha conservado en el canon y nosotros nos quedamos con eso. Es palabra de Dios que tiene un mensaje para ti y para mí. Cuando se escribió, aunque hay diferentes teorías, nosotros nos quedamos con la tradicional de que más o menos en el año 95, en plena persecución de Domiciano, que por cierto parece ser que fue menos severo que como se nos presentan, como lo presentan en la historia sus detractores e incluso sus seguidores y sucesores. ¿Cuál es la interpretación de este libro? La verdad es que es un libro ampliamente interpretado de muchas maneras. Hay 4 clásicas que se llaman futurista, petrista, historicista e idealista. Futurista es la más popular. Sus palabras son profecía literal,
y directa que acomodar en lo que sucede en los diferentes tiempos, como por ejemplo en la Reforma los protestantes identificaban al Papa con la bestia, o los católicos decían que Lutero era el anticristo y querían ver en cada texto que querían ver a lo que ellos era su enemigo o su amigo, pero esto se ha hecho durante mucho tiempo. Hitler, la URSS, el euro, China, la OLP, cada uno ha buscado a su propio anticristo, a su propia bestia dentro de las diferentes fuentes de poder o contrapoder que hubiese. Con la interpretación futurista muchos ya han encontrado el fin del mundo y el milenio, dándose cuenta de su fracaso cuando ha llegado una fecha determinada y no se ha cumplido aquellos que ellos creían que iba a pasar y no pasa nada. Y se deja sin contenido a todos los lectores de las fechas anteriores. Esta desde luego no es la mía. Otros interpretan que solo cuentan los acontecimientos del pasado y que eran cartas de consuelo para las 7 iglesias, anunciando acontecimientos inminentes. Y esto no deja de ser una pobre interpretación y un mal uso para nuestro tiempo, pues solo sería una pieza de literatura histórica. Otras escuelas o interpretaciones se preocupan de lo que sucede en Apocalipsis 20, del 1 al 10, es decir, hablan del milenio y unos se identifican como premilenialistas, es decir, Cristo vendrá, gobernará 1000 años, Satanás estará atado y luego enviado al lago de fuego. Otros dirán que son postmilenialistas, es decir, 1000 años antes de que venga Cristo habrá una expansión del Evangelio y luego regreso de Cristo, y hay otros que dicen ser amilenialistas, es decir, que todo esto está lleno de metáforas para explicar otras cosas, quizá más profundas, quizá menos concretas, quizá algunas con las que puedas aprender para tu vida hoy en día. El Apocalipsis consta de 4 grandes visiones. Empieza por una introducción, capítulo 1, una visión de Cristo y la Iglesia, del 1 al 9, una segunda visión de Cristo y el mundo, una tercera visión de Cristo y la victoria, capítulo 17, versículos del 1 al 20, y luego la conclusión a partir del capítulo 22. El libro de Apocalipsis y la esperanza que presenta es que Juan no va a descubrir una cosa secreta ni una visión detallada de los próximos acontecimientos, sino que lo que presenta es que el entendimiento de la fe cristiana debe no depender tanto de los acontecimientos ni del fin de la historia, ya que todas estas historias deben concluir hacia un lado, lo que es la victoria de Cristo, porque nosotros creemos en un futuro con nuestro Señor Jesús. Dios habló en el siglo I a los cristianos y sigue hablándonos hoy en el siglo XXI, por lo que el método de interpretación debe tener en cuenta tanto los detalles históricos como también diferentes posibilidades futuristas. Debemos leer el libro como aquellos que participaron en la fe de Juan y ver los propósitos de la creación de Dios en nosotros. Juan estaba diciendo que las presiones, las circunstancias y conveniencias presentes no pueden condicionar tu vida, no puede condicionar nuestra vida tampoco en el siglo XXI, sino que debemos orientarnos hacia un futuro de fe. Nuestra vida no está marcada solo por nuestro paso, sino también por ese futuro esperanzador que tenemos todos nosotros. La visión del futuro que presenta Juan junto al Señor debe ser la manera en que nosotros vamos a enmarcar nuestra vida y ver nuestro futuro. Las palabras finales que vemos en Apocalipsis 22 del 6 al 9 presentan a un Jesús presente para aquellos que permanecen fieles, y Él está en medio de nosotros, en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en su nombre. Su promesa y la advertencia ya han sido hechas. Quien escucha y lee debe ahora responder. Ahora es nuestro tiempo. Para terminar, diremos el título del libro y el resumen que está en los 2 primeros versículos. Dice: esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando a su Hijo y a su siervo Juan. Y Juan ha dicho la verdad de todo cuanto vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Hay que destacar simplemente que es la revelación de Jesucristo y Juan es solo el testigo. Le da el lugar que debemos darle cada uno en nuestras vidas. Jesucristo es realmente nuestro mediador con Dios, pues es Dios mismo.
Te animo a leer este texto, léetelo despacio, léelo con cuidado y si quieres profundizar en alguna parte, permítete usar un comentario o algún tipo de ayuda auxiliar, porque hay cosas un poco difíciles de entender, pero si lo lees entero te dará una visión en la cual tendrás que tener en cuenta que Cristo murió por nosotros y que la victoria está en Él. Que Él te bendiga.